Somos dos madres de adolescentes buscando transformar los paradigmas de crianza, acompañándote desde nuestras experiencias y de la mano de expertos para lograr una maternidad más ligera y disfrutada. En este espacio también nos dedicamos a reconocer que somos más que una mamá. Somos Litben Sánchez y Lizeth Piñal y te damos la bienvenida a este punto de encuentro. Bueno, bienvenidos hoy a nuestro episodio de Punto de Encuentro, donde tenemos una invitada, no es de lujo, es de top 10, o sea, es lo más de lo más de lo más que Lice y yo no lo podemos creer que estamos aquí, es un sueño hecho realidad, un honor tenerla con nosotros. No voy a decir el nombre todavía, pero voy a hablar un poquito de quién es ella. Autora de un libro que se llama Dar voz al niño, terapeuta humanista, especialidad en sanar el niño interior y la relación con la madre, formadora y mentora de crianza consciente, educación emocional y aprendizaje autónomo no dirigido, madre de 3 adolescentes y este año cumple 18 años en su mayoría de edad como mamá, y actualmente acompaña a muchas familias a ofrecer sus servicios para formar a profesionales y ha creado un equipo que se llama el Máster, Dar Voz al Niño, que es una especialización profesional en crianza consciente y emprendimiento desde el alma. Esa parte del final me parece espectacular. Y bueno, quien no sepa quién es, se las presento, es un honor. Ivonne Laborda. Bienvenida, Ivonne, a estar con nosotros en este punto de encuentro, hoy hablando de un tema muy especial, dar voz Pues, al niño y al adolescente. ay, pues encantadísima, disculpa que te interrumpí. Pues, No, pues sí, mucha ilusión esto de dar voz a los adolescentes, porque muchas veces siempre hablamos de eso, ¿no? De dar voz al niño, los niños de nuestra vida o los niños que una vez fuimos. Y la adolescencia siempre se queda ahí como en el limbo, ¿no? Hablamos de los niños y hablamos de los adultos, y ese puente que es la adolescencia, pues agradezco mucho el tema. Y actualmente yo también estoy viviendo plena etapa con 3 adolescentes en casa. Así es, Ivonne, y hablábamos antes de la grabación que yo te decía que yo en el 2023, en el 2020 hice tu curso de sanar la vida primaria y si me hubiesen dicho que 3 años más tarde iba a estar aquí conversando contigo, no lo hubiese podido creer. La verdad es que es una emoción, es un honor. Muchísimas gracias por estar aquí y como tú bien lo dices, hablar de la adolescencia porque es esa etapa que tiene tanta mala publicidad, la aborrecencia, que ojalá que se duerman y se despierten cuando ya sean maduros, que no que esto es horrible, que entonces por eso es que es tan importante y nosotros como también madres de adolescentes nos hemos dado a la tarea también de suavizar un poco esa etapa y cómo no suavizarla poniéndonos primero nosotros en esa etapa, o sea, yéndonos nosotros a cuando éramos adolescentes, cómo lo transitamos, qué necesitamos de mamá, qué necesitamos de papá, para nosotros poder también acompañar a nuestros hijos desde lo que ellos necesitan. Y bueno, qué mejor que tú, que aparte de todo el conocimiento que tienes, lo tienes en práctica con 3 adolescentes. Pues sí, un gran tema. La verdad es que no podemos abordar lo que es la adolescencia de un ser humano, ¿no? De un individuo, sin primero abordar su infancia. Porque realmente yo siempre digo que la adolescencia es como si fuera un puente entre la niñez y la vida adulta. Entonces, a veces la niñez ha sido de una manera que se manifiesta en esa adolescencia. Entonces, muchas veces, por lo menos aquí en España, es muy típico que muchos padres o docentes se quejan de los adolescentes que son muy rebeldes, que no quieren comunicar, que se encierran en sí mismos, que te llevan la contraria. Entonces, todo este tipo de actitudes, ¿no? Y estos comportamientos, yo siempre digo que son síntomas, que son consecuencias de lo que ha pasado antes, ¿no? A veces cuando el niño es muy pequeño, obedece, se somete, complace. ¿Por qué? Porque la mirada de mamá o la mirada de papá o la mirada del docente es muy importante. Hará lo que sea por recibir esa atención, aunque sea condicionada. Lo que sea, incluso dejar de ser el mismo. Claro, el adolescente a veces ya no cede, ya no se reprime, ¿no? Yo siempre digo que duele demasiado no poder ser uno mismo. Entonces, en la adolescencia, vale, pues mamá no me mira, mamá no me atiende, mamá no. Pues mira, me voy al grupo. Y a veces buscan apoyo en lugares, a veces equivocados, en personas equivocadas,
y para ellos es más importante ese núcleo, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor hay esa desconexión, esas puertas cerradas, ese no me hables, ese no me preguntes, esa rebeldía, pero a lo mejor porque no nos damos cuenta de todo lo que estaban necesitando, de todo lo que no les pudimos dar y de todo lo que a lo mejor está pasando en ese vínculo, ¿no? No obstante, esta es la mala noticia, pero la buena noticia es que nunca es tarde. Nunca es tarde para mejorar el vínculo con nuestros adolescentes o jóvenes hijos, ¿no? A veces me han venido también familias, ¿no? Con hijos ya de 20 años o 25, bueno, ya no hay nada que hacer. Pues sí hay mucho que hacer, pero primero es aceptar, ¿no? Esta verdad que a lo mejor nos duele. Es más fácil decir, es que mira cómo me ha salido después de todo lo que yo he hecho. Ya, pero no nos damos cuenta que ellos también son un producto, una consecuencia de todo su entorno. O sea, no solo la relación con mamá, con papá y demás adultos, ¿no? De su vida. Particularmente, además, Ivonne, tú siempre has hablado de cuando sanamos ese niño, que no solamente es nuestro niño herido, sino ese niño que nos acompaña o que esos hijos que nosotros estamos formando. Creemos que la adolescencia es como efectivamente esa última etapa donde podemos aprovechar para formar, para construir, pero cuando vemos que esa rebeldía o el no hacernos caso o el saber como que quieren pertenecer a otro y ya nosotros no somos importantes, nos hace mucho daño a nosotros como papás. ¿Qué consejo o qué cosas nos puedes dar o regalar en función a eso, a ese sentir de que ya no son los mismos bebés, que no son, a pesar de que yo tengo muy claro de que nunca es tarde y que el cambio debe venir de nosotros, pero qué podemos decirle a esos papás que sienten esos sentimientos? Ok. Bueno, primero quiero recoger esto que me comentabas, ¿no? Yo siempre digo que hay como varias etapas en la vida, ¿no? Y varios nacimientos. El primer nacimiento es cuando nacemos, ¿no? Del cuerpo de nuestra madre, ya sea de forma natural, ya sea con cesárea, ya sea como sea. El segundo nacimiento es la adolescencia, cuando ya salimos al mundo, entre comillas, solos, ¿no? Sin esa necesidad de mamá y de papá continuamente encima nuestro o a nuestro lado, ¿no? Entonces, pero ¿cómo salimos al mundo? Salimos al mundo dependiendo en gran medida de qué es todo aquello que yo he recibido o qué es todo aquello que a mí me ha faltado. Entonces yo puedo salir al mundo con ganas, con ilusión, con empoderamiento, con empatía, con compasión, con amor, con vocación, con vínculo, ¿no? Y muy amoroso y, bueno, dependiendo, ¿no? De cómo ha sido esa infancia y ese acompañamiento. Pero podemos salir muy rebeldes, muy enfadados, muy enrabietados o muy reprimidos o con mucho miedo, muy temerosos. Entonces yo siempre digo que para un adolescente, la adolescencia es su segunda oportunidad para poder convertirse en la persona que ha venido a ser. Cuando somos niños es la primera oportunidad porque ese niño lo manifiesta, ¿no? Y si es motriz, pues se mueve. Si es creativo, pues crea. Si es hablador, pues habla. Si es más introvertido, habla menos. Si es más académico, si es más musical, ahí lo va manifestando esa persona que es. Ahora bien, cómo es tratado, cómo es juzgado o cómo es acompañado, le va a permitir convertirse y desarrollarse y crecer en esa persona o ir haciendo malabares e ir convirtiéndose en quien mamá desea, papá desea, la sociedad desea, la escuela, la cultura. Y me voy reprimiendo. ¿Y les molesta que hable? No hablo. No escribo bien porque tal, me reprimo. La música dicen que en casa no es importante ni el arte ni el teatro. Venga, pues tengo que ser abogado, va. Y todo eso que yo he venido a dar, a ser, a aportar, lo tengo que estar reprimiendo, porque en mi casa se valora A, B, C y no se valora D, E, F. Entonces, la adolescencia es esa segunda oportunidad porque vuelven a conectar. Y yo que me alegro que se rebelen y que se enfaden y que pidan y que exijan y que tengan esta actitud que tanto molesta, porque esto es señal de que aún están vivos, de que aún tienen esa pulsión, esa llamada y están pidiéndolo. No como un niño pequeño obedeciendo y sometiéndose, lo hacen desde ese otro lugar, que si lo traducimos, lo hacen desde el desespero. Desde que llegas tarde, mamá, venga, que ya nos quedan los últimos años.
Por eso siempre digo que para nosotros, los adultos, es nuestra última, repito, última oportunidad para darles y ofrecerles lo que legítimamente necesitan. Porque lo que no hagamos en esta etapa puente entre la niñez y la adultez, lo tendrán que hacer ellos una vez de adultos. Como por ejemplo, Lisette. Tú hiciste mi curso, Sanar la herida primaria, para resolver cositas que estaban ahí, vivas, de tu infancia, de tu adolescencia, la relación con tu madre, con tu padre, tus miedos, tus inseguridades, lo que sea, que aún no estaba del todo resuelto y quedaba ahí vivo. Entonces, por eso digo que siempre es nuestra última oportunidad. Entonces, abrámonos, seamos honestas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo tengo varias propuestas, pero como bien has comentado, ¿no? En mi libro, en el segundo capítulo de Dar voz al niño, hablo de mi enfoque de las 4 raíces. Las 4 raíces es algo que yo creé para bajar a tierra de una forma concreta algo que es muy abstracto, que son las necesidades humanas, universales. Todo ser humano, más o menos, necesitamos lo mismo. Amor, contacto, vínculo, confianza, complicidad, intimidad, validación, etcétera, etcétera. Pero no todos lo hemos podido recibir. Y eso nos va dejando con vacíos, con inseguridades, con miedos. Entonces, ¿cómo reparar el vínculo? Utilizando estas 4 raíces. La primera, para ir rápido, ¿qué sería? Crear presencia, estar presente. Presente no es solo hacernos compañía en la misma habitación, en la misma casa. La presencia es tiempo real, atención real, vínculo real. Los niños saben que dedicamos tiempo y atención a aquello que para nosotros es importante. Espera que tenga una llamada, un momento que tenga una entrevista, no que voy al trabajo, no que tengo la peluquería, no que estoy hablando con tu padre, no que estoy cocinando, no la lavadora, no el bebé. Los niños saben perfectamente que dedicamos tiempo y atención a aquello que es importante. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo dedicamos ese tiempo y esa atención a ellos? Y digo, pausa a la vida, pausa al trabajo, pausa a los hobbies, pausa a Netflix y le dedico tiempo. Entonces, la primera raíz es esa presencia que le confirma al niño. ¡Ah, valgo! ¡Ah, merezco! ¡Ah, me eligen! ¡Ah, me han priorizado! No siempre hay algo más importante que yo. Ahora lo más importante soy yo. Han llamado por teléfono y mi madre ha dicho, lo siento, no te puedo atender, estoy jugando con mi hijo. ¡Oh! Normalmente siempre es al revés. A nuestro hijo, no te puedo atender, que me han llamado. Bueno, si la llamada interrumpe, podemos decirle a la llamada, ahora no puedo. No, es como que cuando priorizamos, ¿no? A los niños, esa sería la primera raíz, porque eso les confirme su lugar, valgo, pertenezco, importo. La segunda es validar. ¿Qué valido? Emociones y necesidades. Porque un niño no puede elegir lo que siente, tampoco puede elegir lo que necesita, porque eso se manifiesta a través de nuestro cuerpo. Un niño no pide mamá por elección, pide mamá por biología, porque sabe que ese vínculo es seguro. Por eso, no, es que lo tienes en brazos y cuando lo dejas llora y te toma el pelo. No, él sabe que en brazos está seguro y ahí solo no está seguro. Entonces está conectado con su biología. No es un niño manipulador, ¿no? Es un adulto que malinterpreta lo que un niño necesita. Entonces, validar emociones y necesidades, niños, adolescentes, etcétera, hasta los adultos. La tercera raíz es nombrar la verdad. Nombrar la verdad de que lo que nos sucede a nosotras o a nosotros como adultos. ¿Cuántas veces nos ponemos nerviosas porque no se acaba el plato, porque no recogen, porque no obedecen, porque se mueven demasiado, porque no responde, porque no da un beso a la abuela, porque no ha hecho los deberes, porque no muestra interés en esto y demasiado en lo otro, etcétera? Y pensamos que el problema está en el niño. No, si el problema no está en el niño, el problema está en mi interpretación de lo que el niño debería hacer o no hacer, o a qué ritmo o de qué manera. Entonces, los niños no son el problema. El único problema que a veces tiene un niño, ¿sabéis cuál es? Y que casi todos los niños tienen el mismo problema. No más que los padres que están rodeados de adultos que no les comprenden. Correcto. Ese es el verdadero problema. Como a nosotros no nos han acompañado, escuchado, amado y sentido como legítimamente necesitábamos, tampoco hemos aprendido a hacerlo. Porque ¿cómo aprendemos a dar? Habiendo recibido. ¿Cómo aprendemos a escuchar? Habiendo sido escuchados. ¿Y cómo aprendemos a amar? Pues habiendo sido amados.
como legítimamente necesitábamos. ¿Qué nos han dado? Sí, lo que tenían para dar, pero no lo que a lo mejor necesitábamos. Entonces yo doy lo que tengo, ¿no? Si yo ahora tengo un vaso de agua que está a la mitad y yo te lo doy, yo te digo, te lo he dado todo lo que tenía. Sí, yo te he dado todo lo que tenía, medio vaso. Pero cuando tú te lo bebes, eso no te sacia la sed, porque no es suficiente, tú necesitas un vaso entero o a lo mejor un termo de 1 litro. Y yo te digo que te lo he dado todo y te he dado 200 mililitros y tú necesitas 1 litro para saciar tu sed. Ponlo ahora en un niño que necesita juego, vínculo, confianza, complicidad, atención, presencia, respeto. Entonces, y la última raíz es crear intimidad emocional. Intimidad emocional es un entorno, es un espacio, es un ambiente libre, sobre todo, de juicio, de crítica y de queja. Un espacio donde yo me abro, donde yo te cuento parte de cosas de mi infancia, de la relación con papá. A lo mejor papá no fue mi única pareja, ¿no? O sea, ¿qué saben nuestros hijos de nosotras antes? Antes de papá, en mi caso, yo tuve 2 relaciones antes de mi pareja actual. Pues les expliqué, pero bueno, pues esta relación y la otra y tal y cual. Saben cosas de cuando yo pues me vino la primera menstruación, lo sola que estaba, lo poco que me acompañaron. Por eso yo con mis 2 hijas pues hice esos talleres de mi primera luna, tal cual. Le explico cosas a mi hijo. Entonces, crear un espacio de intimidad emocional. ¿Por qué con este familiar nos vemos mucho, con este no? ¿Por qué con esta persona? Entonces, ser honestos, ¿no? Ser sinceros. Los niños a veces ven cosas en el ambiente, lo notan. Mamá, ¿qué te pasa? Ay, ¿qué ha pasado? Nada, nada, nada. ¿Cómo que nada, nada? Sí ha pasado algo. Ellos notan esa energía, notan esa tensión, que mamá y papá hoy no están bien. Pues dile, no, mira, esta noche discutimos, estamos un poquito así. Mira, hoy yo necesito mi espacio y papá, pues mira, estoy esperando que se disculpe. A ver si se disculpa, porque tal, porque cual. Entonces, que también vean esas cosas, ¿no? Entonces, al crear esa intimidad emocional les da permiso a ellos también de abrirse, ¿no? A veces solo preguntamos, ¿y cómo ha ido el cole? ¿Y qué has hecho? ¿Y qué has comido? ¿Y en casa la abuela? A un niño no le gusta ser interrogado. ¿Y si le cuentas tú cómo ha ido tu día? Y la entrevista que has hecho, y cómo ha ido el trabajo, si te ha ido bien, si te ha ido mal, si has tenido un disgusto, si estás contenta, si estás feliz, si estás triste porque el abuelo está enfermo. Dile tú cómo ha sido tu día. Y a lo mejor después de explicarle tú cómo ha sido tu día, creas ese espacio donde él, pues yo, y entonces te empieza a explicar. Pero a veces es como que queremos mantener a los adolescentes y a los niños al margen de todo. Ahora, luego les queremos interrogar y que me lo cuenten todo. Eso es un poco difícil, ¿no? Entonces, esa intimidad. Entonces, esto sería un resumen, ¿no? Pero presencia, que es vínculo, conexión, intimidad, contacto, validación, emociones y necesidades, nombrar aquello que a mí me remueve, que a mí me cuesta acompañar y crear un espacio de intimidad emocional, de conexión, de comunicación. Ahora, Ivonne, para nosotros, para nosotros poder, o sea, porque tú bien lo decías, si mi vaso está medio vacío, ¿cómo hago yo para darle a mi hijo lo que legítimamente necesita? Entonces ahí es donde siempre vamos, que es imperativo, es fundamental, no hay atajos, en que el trabajo primero tiene que ser en yo llenarme a mí misma mis necesidades, que no son las mismas de mis hijos, porque muchas veces nos encontramos nosotros como madres reflejando lo que yo necesite en mi hijo. Entonces no es lo que él necesita, sino lo que yo necesito, más lo que entonces él sí necesita. Entonces es todo un rollo. Pero a mí me encanta porque hay una frase que tú utilizas mucho, de que es de cambiar la culpa por la responsabilidad. Eso me tocó a mí, porque a mí, lo que a mí me invitó a moverme fue la culpa de que yo sentía que no estaba haciendo la mamá que mis hijos necesitaban. Y claro, caía en esa victimización. Porque pobrecita yo, porque a mí es pequeña, porque es adolescente, porque es grande. Y eso lo uno a otra frase que tú siempre dices, que la niñez es la etapa de recibir y la adultez es la etapa de dar. Ya yo estoy adulta, entonces, ¿cómo hacemos nosotros los adultos? No solamente para tomar esa responsabilidad, sino para dar lo que nosotros no recibimos y llenar ese vaso que a mi hijo necesita y que obviamente mi mamá o mi papá en este momento no me pueden llenar. ¿Cómo lleno yo ese vaso para entonces yo podérselo después entregar a mi hijo lo que legítimamente él necesita, o a mi hija?
Oh, muy buena reflexión y muy buena pregunta. Pues sí, primero que todo, comentaros que dar lo que no se tuvo duele. Es una verdad que no gusta, pero es así. Y muchas veces no elegimos empezar a darles lo que necesitan porque nos duele demasiado. Porque dar desde el vacío cuesta mucho. Pero necesitamos tomar una decisión consciente. Si yo tomo la decisión, mira, de forma natural y espontánea, lamentablemente no nos sale el amor, la paciencia, escuchar, vincularme, ayudar, acompañar, no. De una forma natural y espontánea, cuando hay un problema, cuando hay un vínculo, cuando no me siento bien, es o grito, o amenazo, o castigo, lo que nos sale. Otra cosa es, dices, lo regulo, lo gestiono, respiro, salgo. Por eso yo no soy tan amiga de contar hasta 10, respirar, tal, sí, porque esto nos sirve una vez, 2, 3, a la cuarta, ¿no? Con mayor represión, mayor explosión. Explosión. Es resolver, es sanar. ¿Cómo sé que estoy sanando? Cuando cambio mi respuesta, cuando soy capaz de responder de otra manera, que no significa aguantar, que no significa reprimir, significa que yo antes respondía con una queja, es que ya te he dicho 20 veces, porque tal, porque no, y mi respuesta ahora es, veo que te cuesta sostener esto en el tiempo, veo que aunque te lo haya dicho 2 o 3 veces, para ti es mucho más importante esto otro, ¿cómo podríamos hacer? Porque mi necesidad de orden ya ha llegado a mi tope, y yo sé que tú quieres seguir jugando, pero ¿cómo lo hacemos? Para que tú puedas estar a gusto suficiente y yo ahí estoy cambiando mi respuesta. Que yo cambie mi respuesta no significa que mi hijo obedezca y se someta y haga todo lo que yo quiero. Significa que mejoramos el vínculo. Significa que antepongo la relación a la ducha, a que se acabe el plato o a que recoja o a que dé un beso. Porque para mí es más importante el vínculo y la relación. A que me obedezca, a que me tenga miedo, a que se someta. Porque eso luego en la adolescencia tiene un precio. Ya no me va a obedecer a mí, obedecer al grupo. ¿Y de qué manera? A lo mejor obedeciendo a cosas que no son adecuadas. Porque hay un vacío, hay, ¿no?, miedo, hay ansiedad, hay desconexión y vamos a obedecer a cosas poco sanas. Entonces, ¿cómo empezar a poder darlo? Primero tomando conciencia, como ha dicho Lisette, de qué me faltó a mí. Porque muy probablemente lo que más nos ha faltado es lo que más nos cuesta ofrecer. Es lo que más nos cuesta dar: paciencia, escucha, validación, empatía, resolución de conflictos de forma amorosa, escucha, ¿sí? Entonces, presencia. Comprender que eso no es que yo sea una mala madre, soy una madre herida. No es que yo no tenga corazón, es que mi corazón está herido. Una persona herida suele herir al otro. Entonces, si yo, que necesitaba esa escucha, ese amor, esa validación, esa complicidad, esa confianza, esa ternura y todo eso, yo no lo he recibido, es como, ¿de dónde lo saco? Yo siempre me pongo una metáfora, ¿no? Imaginaros aquí mi plexo solar, ¿no? Aquí donde tengo los pechos, imaginar que aquí tengo un agujero enorme. Imagínate que me ves a través, ¿no? Que a través de mí ves la silla, porque tengo un agujero, ¿no? De mi vacío emocional, de lo que no he recibido, ¿verdad? Que hay un agujero. Y yo tengo que ofrecer desde este agujero amor, ternura. ¿Cómo lo ofrezco si no hay? Porque hay un agujero. Pues es lo que decía ella. ¿Cómo lo puedo empezar a cerrar? De 2 maneras, dándome y dando al otro. No hay nada que llene más que dar. Ser amorosa con el otro me sana a mí, porque yo estoy creando un amor, estoy creando un respeto, estoy creando una escucha donde no la había. Entonces no es solo para el otro, también es para mí. Porque, por ejemplo, ¿cómo de culpable te sentías cuando gritabas, amenazabas o te sentías fatal? En cambio, cuando hablas, cuando acompañas, cuando validas, cuando conectas, ¿cómo te sientes? Entonces, si yo trato mal al otro, yo me siento mal. Si yo trato bien al otro, yo me siento bien, contenta. Entonces,
Eso tiene mucho que ver. Entonces, no es solo llenarme de me voy a la peluquería, me voy a dar un paseo, eso está bien, porque cuanto mejor esté yo, más fácil me será dar amor y respeto al otro. Pero no solo amándome y nutriéndome, si no tomo la decisión consciente de ahora dar, no es suficiente. Claro. Ahora, evidentemente, si yo no me doy mi tiempo, mi calma, entonces no hay manera de poder dar, porque lo único que voy a dar es desde ese vacío, desde esa rabia, daré 5 minutos, a los 10 ya me estaré ahogando, etcétera, etcétera. Entonces es muy, muy importante sacarnos la mochila, abrirla y decir, ¿con qué vengo? Vengo con gritos, con amenazas, con abusos, ¿con qué es todo lo que yo recibí? Pues claro, mi mochila, ¡pum!, es la que se abre. Entonces, tengo que vaciar esa mochila, tengo que llenarla de otras cositas. Entonces, para irla llenando y ir ofreciendo, necesito ir sanando poquito a poco. Cuanto más amor doy, más se va cerrando. Cuanto más respetuosa soy, más se va cerrando. Cuanto más compasión, más empatía, más escucha, menos juicios. También no es solo lo que doy, sino lo que no doy. No doy juicios, no doy críticas, no doy quejas, no doy comparaciones. También se va cerrando porque, claro, yo también recibía todo eso. Entonces nos vamos convirtiendo en esa persona, en ese adulto más amoroso y más respetuoso para poder finalmente convertirnos en esa madre o padre que ellos necesitan poco a poco. Ivonne, durante la adolescencia surgen muchos mitos, ¿no? Precisamente, por ejemplo, yo te escuchaba desde tus cuatro principios que para mí son leyes, más allá dice la presencia, el estar presente. Muchos de los casos y desde el mundo moderno que hoy, en el que estamos inmersas, creo que una de las grandes misiones que tenemos estas tres personitas que estamos aquí, obviamente cada quien en su ámbito, es hacer cambiar mucho, es reeducar mucho esa estructura, porque el mundo moderno nos dice, estar presente es, bueno, yo cumplo, yo les doy todo lo que necesitan materialmente, el entender que es una presencia emocional de lo que tú decías, yo creo que es muy importante para todos los que nos escuchan entender que no es el ser el dador económico, no es ser el que está presente, simplemente el que está ahí, pero con un celular pegado o con una llamada telefónica, pero bueno, yo hago vida en mi casa, yo estoy todo el tiempo en mi casa, yo trabajo desde mi casa. Ese hecho que nos hace mucho daño a veces como papás, querer sustituir ese estar presente, ¿no? La segunda, cuando hablabas tú de validar, yo siento que es importantísimo reconocer que como papás de adolescentes tenemos que también entender que ellos se convierten en unos seres distintos a nosotros, que no son nuestra copia, que no son una copia fiel, un copyright de lo que nosotros quisimos en nuestra mente, en nuestras expectativas. Y cuando hacemos esa validación o esa conexión emocional, que para mí es lo fundamental de este proceso de ser padres conscientes, habla de respetar sus decisiones. Porque ¿qué es lo que pasa? Y ahí quiero invitar a tu reflexión. Que cuando somos papás de adolescentes, que ya no son los niñitos que podemos darle la comida que queremos, la ropa que se quieran poner, ir a donde quieren ir, o sea, donde nosotros queremos que vayan, empezamos a utilizar herramientas de autoridad que rompen ese vínculo que al final los aleja como adultos y rompe ese puente entre el niño y el adulto. Entonces, esa prepotencia, porque yo siempre la he llamado así, esa prepotencia como adulto de decir, es que aquí se hace lo que yo diga, mientras tú vivas en mi techo es lo que yo diga, aquí se cumplen mis normas, es como silenciarlo. Y hoy estamos aquí hablando de darle voz al adolescente. Es respetar esa independencia, es respetar que en esa adolescencia es donde ellos están construyendo sus bases sólidas hacia el puerto seguro, que es lo que queremos que seamos mamá y papá, ¿no? Que seamos el hogar. La verdad es que sí. Entonces, pero hay familias que en la infancia han sido más respetuosos, ¿no? O dijéramos menos autoritarios, porque el niño está tan necesitado de esa mirada y de esa atención que hace lo que sea. O como mucho lo que hace es llorar.
Pero el adolescente ya no, ya se revela, puede abrir la puerta y salir y decir, vengo a la hora que yo quiero, ¿no? O encerrarse en su cuarto, ¡pah! Y no quiero hablar contigo y tú abrir la puerta y decirle, ¿no? Entonces, ¿dónde está la línea entre te acompaño sin controlar? ¿Dónde está la línea entre te protejo, ¿no? Pero sin limitar? O sea, no es lo mismo acompañar que controlar. Y no es lo mismo proteger y cuidar que limitar. Entonces, ese modelo no lo tenemos. En mi casa es te castigo, ¿no? O sea, está prohibido o está obligado. Pero ese entre medias no existía. Entonces, ahora es, vale, de acuerdo, no le obligo, ¿qué hago? Vale, de acuerdo, no le castigo, ¿qué hago? No le grito, ¿qué hago? Porque no tenemos, o nos vamos al otro lado, no hago nada. Entonces hay un abandono emocional de no me importas, Haz lo lo que que sea, quieras. para que lo que, ya, pero no es lo que quieras, porque entonces yo tampoco quiero que pases de mí, de que yo no te importe. Yo lo que quiero, o sea, yo lo que necesito es protección y cuidado, pero que me entiendas que también quiero salir con mis amigos y volver en tren. Y si tú no quieres que vuelva en tren a las 10, pues ofrécete y venme a buscar tú en coche. Pero no por tu comodidad, que no me quieres venir a buscar y te da miedo el tren, me prohíbe salir. Entonces dices, a ver, por tu miedo me controlas hasta el punto de no salir. Entonces, vamos a buscar esos puntos medios, ¿no? Porque yo ya necesito salir, necesito contribuir, necesito formar un grupo, necesito elegir mi ropa, mi pelo, mis cosas. Entonces, si hay vínculo y hay conexión, pero no prohibición o obligación, vamos a llegar a acuerdos. Y aunque yo quiero un piercing aquí, aquí y aquí, y tú me dices que a los 16 no, o a los 14 no, a lo mejor me dices, va, pues a los 16 sí, pero solo el de la nariz. Bueno, pues ya salgo. Pero no es, ¿dónde vas? No sé qué, porque esos piercing, claro, porque tu amiga. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a juzgar a la amiga, ya no la traerá. Ya irá con amigas y no me dirá con quién va, porque si critico la que tiene un piercing, ¿qué voy a decir de la otra que tiene 3? Ya es que ni va a querer que la vea, ¿no? Entonces, es como no ser su enemigo. Es como las nuevas tecnologías, ¿no? Están ahí con esto. Bien, pero veamos qué necesidad real hay detrás. Entonces, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le informo? ¿Cómo le acompaño? ¿Cómo le protejo? ¿Cómo le cuido? Pero desde mi necesidad, porque te quiero y tengo una necesidad legítima de protegerte y cuidarte. Y te entiendo perfectamente, porque yo con 14 años también quería irme y yo por mi infancia pues mentía y hice, vamos, de todo. Pero en tu caso, ¿no? Es como entender eso. ¿Y qué queremos? Que se repriman y se sometan y esa falsa obediencia de sale con la ropa que yo quiero para que luego se vaya a casa del amigo, se cambie y se transforme en lo que quiere, tenga que hacer toda esa trifulca e irse y luego media hora antes de venir volver a pasar por la casa de la amiga para volver a ponerse. Realmente queremos, porque entonces les hacemos mentir. Y luego un día que nos daremos cuenta le diremos, eres un mentiroso. No, no es un mentiroso. Está mintiendo para satisfacerte, está mintiendo para no preocuparte, está mintiendo para que no le agobies. Entonces, mentimos por dos principales razones los seres humanos, niños, adolescentes y adultos. La primera razón es para evitar lo que tememos o para conseguir lo que necesitamos. Entonces, ¿qué pasa con ese vínculo que te temo y miento o que sé que no me lo vas a conceder y te miento? Vamos a pedirlo. Mis hijos a veces me piden cosas que saben que eso exacto que me están pidiendo no se lo puedo conceder, pero saben que pidiéndomelo vamos a llegar a un acuerdo. Suena mucho O que si no, entonces la adolescencia es mucho de negociación, también de como elegir qué batallas vamos a tener. Por ejemplo, ajá, ok, si empiezan en esta era de que entonces se quieren vestir de una manera, que se quieren dejar un pelo de otro, que se quieren desordenar la casa, entonces claro, quizás, y es lo que tú bien decías, a lo mejor una niña es muy reprimida, o que yo hago lo que mamá y papá me dicen, porque este, así es que yo obtengo mirada, validación y amor ya en la adolescencia, ellos están probando o quieren,
porque tú también lo dices, es como que en la adolescencia ellos están tratando de descubrir, literalmente, quitarse la capa que nosotros le hemos puesto, cuál es su ser esencial. Entonces, claro, me imagino que ellos van eh, viendo que esta capa me la quito, a ver si me aceptan y me validan. Esta capa me la quito, a ver si a ver si me van a dejar o no, porque también entendemos que esos límites son protecciones y son necesarias, de que no que voy a dejar de hacer todo, porque entonces, bueno, a mí a nadie le importa en la casa. Pero entonces es mucho escoger esas batallas, vamos a negociar qué sí puedo yo aceptar, si es el pelo largo o no es el pelo largo. Eso es como, digamos, algo que se puede bandear a que decir, bueno, entonces él va a salir y va a estar tomando, o va a llegar a las 5 de la mañana. Eso sí es una lucha que hay que batallar, digamos. Pero siento, y otra vez vuelvo al inicio de que para yo poder tener esa negociación y lo que tú decías, por ejemplo, de las 4 raíces, de crear presencia, validar, nombrar, la intimidad emocional, todo eso lo tengo que tener primero yo en mí. Y me encanta mucho eso que dijiste de dándolo en el afuera, porque, claro, es eso, hay muchas veces que me dicen, bueno, ¿cómo yo me lleno? Pues yo me lo lleno y se va saliendo, se va saliendo. Yo me pude visualizar el hueco perfecto, y se va. Pero qué bonito eso que lo que dices de que yo también dándolo es una manera de sanarlo, porque entonces también le reduzco el volumen a mi propio juicio, a mi propia culpa, a esa pelea que uno tiene interna. Y me encanta eso porque una de las razones por las cuales nosotros tenemos este podcast es eso, es tratar de, primero siempre decimos eso, nunca es tarde, y tratar de reducir un poco esa culpa que tenemos muchas mamás de lo que dejamos de hacer o de lo que hicimos en la niñez. Entonces siempre tenemos esa oportunidad y sobre todo ahorita en la adolescencia de volver a conectar. Y lo que comentaste que tanto te inspiró de cambiar la culpa por la responsabilidad. Yo cuando me siento culpable, me siento víctima y me victimizo, porque claro, y mira qué mal, qué mala madre, qué tal, ¿no? Y yo siempre digo que no hay malas personas, sino personas que lo han pasado muy mal. Entonces, si nos comportamos mal es porque nos sentimos mal y porque lo hemos pasado mal. Entonces, es muy importante cambiarlo por responsabilidad. Yo soy responsable de tu bienestar y soy responsable de que nadie te haga daño, ni yo misma. También soy responsable de mí misma. Entonces, a veces les digo, no, es que no podéis permitir que nadie os venga y os diga, baba, y a veces les digo, ni yo. O sea, quieren decir, cuando digo que no podéis permitir que nadie lo haga, significa ni tu padre ni tu madre. O sea, si veis que algún día, porque nos relajamos, porque pensamos que tenemos ese derecho, porque nos sale el automático, yo quiero pedirte las cosas, no exigírtelas. Yo quiero informarte de los peligros, no prohibirte las cosas. Pero a veces, con las prisas, con la emoción, con la discusión, pues a veces es como ¡bam, bam, bam! Y a veces me dice, mamá, no me gusta cómo me estás hablando. Y le digo, precisamente te estoy hablando como no me gustaría. Espera que rebobino. Y a veces en plan broma hasta salgo de la habitación y vuelvo a entrar y digo, bueno, lo que he dicho antes no es como yo me quería comunicar. Un momento, dejarme volver a empezar. Y empiezan así, como otra vez. Y yo, pues sí, pero ahora esta vez lo quiero hacer como merecéis, no como me ha salido, ¿ok? O sea, que aquí tal como me veis y por la borda, de perfección nada, ¿eh? O sea, nuestros hijos no necesitan madres y padres perfectos. Necesitan madres y padres honestos, sinceros, capaces de disculparse, de corregir, de rectificar, de reparar, incluso de mostrar su vulnerabilidad. Que mostrar nuestra vulnerabilidad no nos debilita, nos fortalece y le da permiso a él mostrar su vulnerabilidad. Por tanto, cuando yo soy responsable, puedo hacer esto que acabo de decir. Me he equivocado, no debería, cojo, rectifico, reparo, corrijo. Un error solo requiere de corrección. Pero si detrás de un error hay un aprendizaje, se convierte en experiencia para no volverlo a hacer. Ahora, si detrás de un error hay culpa, pobre de mí, entonces no puedo ponerme en acción para reparar las cosas. Entonces, eso es lo vital. Y a la hora de dar este agujero, si solo es llenándome yo, cuando no me lleno, vuelvo a tener el agujero. Entonces, yo lo que quiero no es llenar solo el vacío, porque lo puedo llenar con adicciones, con tabaco, con alcohol, con sexo, con comida, con redes. Lo tapo, sobrevivo. No es solo taparlo, llenarlo, es repararlo,
es que realmente cicatrice. Y si no del todo, que sea muy pequeñito, que quepa muy poquita cosa aquí. Ay, qué bello. Bueno, qué mejor forma o qué mejor regalo de cerrar este espacio hoy, este episodio. Ivonne, te lo volvemos a decir, 40 minutos de aprendizaje, 40 minutos de muchísimo valor y particularmente para Lisa y para mí, ese hueco quedó cerradito con tu bendición de tenerte hoy el día. Así que, bueno, por favor, siéntete parte muy importante de nosotras y esto lo compartiremos en las redes sociales. ¿A dónde te pueden conectar y dónde te pueden buscar a ti? Ok, bueno, si escribís mi nombre, Ivonne Laborda, sale muchas cosas. En Instagram estoy con Ivonne Laborda, es Y-V-O-2-N-S, Laborda, en YouTube también y en el instituto. Ahí tenemos cursos, formaciones, el máster, etcétera, ¿no? Si alguien realmente quiere trabajar de mi mano o con mi equipo, y es www.institutoivonlaborda.com. Y en la página web personal también, www.ivonlaborda.com, ahí hay todo el contenido gratuito. Pero bueno, hay mucho. Yo tengo muchos artículos, YouTube, podcast, Blog. comparto mucho contenido gratuito para expandir, para inspirar, para ayudar, para acompañar. Sí, recursos Ivonne tiene muchísimos, porque tiene eso, muchísimas oportunidades gratuitas y también entonces si quieren ir aún más allá, pues invitarlos a eso, a que entren al Instituto ivonlaborda.com porque son varios los programas que ofrecen y son uno es más profundo que otro, así que de verdad, Ivonne, muchísimas gracias otra vez, un honor haberte tenido aquí, así que bueno, nos volvemos a ver en un próximo episodio de Punto de Encuentro. Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo. Chao, chao.